Capítulo 18. La noche misma del día en que Jean Valjean sacó a Cosette de las garras de los Thénardier, entró en París, a donde llegó a la caída de la noche con la niña por la barrera de Monceau. Allí subió a un coche de alquiler que le llevó hasta la explanada del observatorio. Pagó al cochero, tomó a Cosette de la mano y ambos se dirigieron hacia el boulevard del hospital. El día había sido extraño y con muchas emociones para Cosette. Habían comido detrás de los vallados pan y queso. Habían cambiado de carruaje muchas veces y habían andado varios trozos de camino a pie. ¿Te cansas, Cosette? No, puedo seguir. ¿De verdad? ¿No me engañas? De verdad. Intentó disimularlo sin una queja, pero estaba cansada. Y Jean Valjean advirtió en su mano que la pobrecita tiraba de él al andar. Entonces la tomó a cuestas. Cosette, sin soltar a la muñeca, colocó su cabeza sobre el hombro de Jean Valjean y se durmió. El paseante solitario que hace muchos años se aventuraba a ir por los barrios perdidos de Salpêtrière y a subir por el boulevard, llegaba a sitios donde se podía afirmar que desaparecía París. Aquellos sitios no estaban desiertos porque había transeúntes. No eran campos porque había calles y casas. No era una aldea porque las casas eran altas. ¿Qué era, pues? Eran parajes habitados donde no había nadie. Eran lugares desiertos donde había gente. Era una pavorosa calle de París que en la noche semejaba una selva y durante el día guardaba la tristeza de un cementerio. Era el barrio más antiguo del mercado de caballerías. Allí, junto a una herrería y entre dos tapias de jardín, se veía una casa que a la primera ojeada parecía pequeña como una choza y que en realidad era grande como una catedral. La fachada que daba a la vía pública correspondía a la parte lateral del edificio. Solo se veían la puerta y una ventana. Esta casa no tenía más que un piso. Delante de esta casa se detuvo Jean Valjean. Como las aves bravías, había elegido aquel sitio desierto para hacer su nido. Buscó en el bolsillo de su levitón y sacó una especie de llave maestra. Abrió la puerta, entró y subió la escalera con Cosette a cuestas. En lo alto de la escalera abrió otra puerta y entró en una especie de desván bastante espacioso, amueblado con una mesa, algunas sillas y un colchón en el suelo. Enfrente de la puerta había un gabinete con una cama de tijera. Jean Valjean, con cuidado de no despertarla, puso a Cosette en este lecho. Se arrodilló junto a ella y la contempló con ternura. Vaya por Dios, la despertarán. Efectivamente, la vecindad del herrero no colaboraba en el dulce sueño de Cosette. ¿Todavía estáis aquí? ¿Qué quieres decir? Esta casa. Ya no estamos en el mesón, ¿verdad? ¿No tengo que ir a por agua? No, ese ya pasó la historia. Ahora puedes divertirte cuanto quieras. ¿Y la muñeca que me regalaste? Aquí la tienes. Gracias. Es muy bonita. Todavía no sé si estoy soñando. ¿Sois de carne y hueso? Claro, no pensarás que soy una aparición. Pues casi. Aún no sé vuestro nombre. ¿Sois de París? No, de Faverolles. Pero ahora estamos en París, ¿verdad? Os oí decirlo durante el viaje. Es bonito lo que he visto esta mañana. Uy, pues aún te quedan cosas más hermosas que ver. No sabría explicarlo, pero me siento muy feliz con vos y con mi muñeca. Gracias, señor. Creo que soy yo quien debe dártelas a ti. En el alma de Jean Valjean entraba una cosa nueva. Nunca había amado. Hacía 25 años que estaba solo en el mundo. Jamás había sido padre, ni marido, ni amigo. En el presidio era malo, sombrío, ignorante, feroz. El corazón del viejo presidiario estaba lleno de virginidad. Su hermana y los hijos de su hermana
no le habían dejado más que un vago recuerdo que había concluido por desvanecerse. La naturaleza humana es así. Cuando vio a Cosette, cuando la hubo cogido y libertado, sintió que se estremecían sus entrañas. Todo lo que en ella sabía de ternura y afectuosidad se despertó en él y fue para la niña. Se acercaba a ella temblando de alegría y no sabía lo que era, porque se trataba de algo muy oscuro y muy dulce, el extraño movimiento que hacía su corazón para comenzar a amar. Mi pobre corazón, viejo y a un tiempo nuevo. Duerme. Duerme, Cosette. Eres la segunda aparición mágica de mi vida. Un obispo hizo levantarse en mí el horizonte de la virtud. Tú harás salir el amor. Valjean aguardaba a que Cosette se durmiera para contemplar tiernamente a su pequeña adoptada y expresarle la hondura de su intimidad. Cosette, por su parte, también correspondía con su bienhechor. Era tan niña cuando la dejó su madre que ya no se acordaba de ella. Como todos los niños semejantes al retoño de la vid que se agarra a todo, había intentado querer, pero no había podido conseguirlo. Todo la había rechazado. Los Thénardier, sus hijas y también los demás compañeros. A los 8 años tenía vacío el corazón. No era suya la culpa. Así que, desde el primer día, puso todo su amor en Jean Valjean. Sentía lo que jamás había sentido, una extraordinaria alegría interior. No le parecía ni viejo ni pobre. Creía a Jean Valjean hermoso, lo mismo que había encontrado muy bonito el desván. El destino unió bruscamente y enlazó con su irresistible poder aquellas dos existencias desarraigadas, diferentes por la edad y parecidas por la desgracia. El instinto de Cosette buscaba un padre, como el instinto de Jean Valjean buscaba un hijo. Por lo demás, había escogido bien su asilo. En aquel desván estaban con una seguridad que podía parecer completa. El piso bajo de la casa servía de cuadra a los hortelanos y también lo usaba el herrero. En el primer piso, y utilizando uno de los cuartos sobrantes, lo habitaba una vieja que cuidaba de la habitación de Valjean. Todo lo demás estaba deshabitado. Buenos días, señora Constanza. Buenos días. Buena brazada de leña lleva usted. Uy, qué remedio. Mi nuevo inquilino quiere, por encima de todo, que el desván esté calentito para su niña. Un hombre muy extraño ese viejo, ¿no le parece? No sé qué decirle. Cuando en la Navidad me alquiló la habitación, me dijo que era un rentista arruinado. Pagó 6 meses de adelanto y me dio dinero para los muebles. Después le veo vivir con lo justo. La gente de por aquí, sobre todo las mujeres, le toman por un pobre. A más de una le he visto yo darle limosna y él la acepta. Oiga usted, pues en otras ocasiones yo le he descubierto dando limosna a pobres de solemnidad. Es todo muy raro. Un mendigo que da limosna y luego ese levitón amarillo que usa, ese calzón negro y ese sombrero. Yo le digo, un tipo raro. La señora Constanza miraba al prójimo con toda la intención de los envidiosos. Aprovechando sus oficios de limpiadora, fisgaba la vida de Jean Valjean sin que éste lo sospechase. Había hecho 1000 preguntas a Cosette que, no sabiendo nada, solo había podido decir que venía de Montfermeil. Si yo le contase... Mire usted, una mañana, sin que él me viera, le vi entrar en una de las habitaciones vacías de la casa, con un aire que a mí me dio que sospechar. Le seguí y estuve observando por una de las rendijas de la puerta. ¿Y qué? Sin duda, para ocultarse, se había puesto de espaldas a la puerta, pero yo le vi claramente echar mano al bolsillo y sacar un estuche, hilo y tijeras. Después se puso a descoser el forro de los faldones de su levitón y sacó de allí un pedazo de papel amarillento. ¿Qué dirá usted que era? No sé, no puedo imaginarlo. ¡Pásmese! Era un billete de 1000 francos. Yo me retiré disimuladamente,
y al poco rato vino a buscarme, rogando que por favor le fuera a cambiar el susodicho billete, diciéndome que era la renta del semestre que acababa de cobrar. ¿Que acababa de cobrar? ¿Dónde? Eso mismo me pregunté yo. No había salido en toda la tarde, y la caja del gobierno cierra a mediodía. Raro, muy raro. Hay otros detalles también sospechosos. Cuente, cuente. Una no quiere ser chismosa, pero a los pocos días de esto que le he contado, se puso a serrar madera en el corredor. Yo, mientras tanto, arreglaba su habitación, y me fijé por casualidad que tenía la levita colgada de la percha. Palpé el forro y sentí más papeles doblados. Sin duda alguna, eran más billetes de 1000 francos. También noté que había otras muchas cosas en los bolsillos. Una cartera muy abultada, un cuchillo y, lo que más me asombró, fueron varias pelucas de distintos colores. ¿Qué le parece? Un misterio que dará que hablar a todas las comadres. Vamos a ver, Cosette. Enséñame lo que has escrito hoy. Muy poco. Me cuesta mucho unir las palabras. La señora Constanza nos vigila. La he visto registrando los bolsillos. ¿Es eso cierto? Sí, claro, yo la he visto. A lo mejor te has confundido. Me dijisteis que escribiera todo lo que observara en el mundo que me rodea. Y eso hice. Bien, bien. El herrero también está muy atento a las salidas y comenta con la gente señalando nuestras ventanas. Voy a tener que mandarte a una escuela. Todo lo que aprendes es el chismorreo de la calle. Os aseguro que todo lo que pongo es verdad. Has de aprender a ser discreta. Yo, hija mía, desgraciadamente no sabré enseñarte muchas de estas cosas y habrás de hacer un esfuerzo por tu parte para ser toda una mujer. ¿De acuerdo? De acuerdo. Olvídate de cuento de comadres y lee los bellos libros, historias ejemplares de amor, de bondad y de fe. En poco tiempo ya has aprendido a leer y a escribir. Procura no desperdiciar este pequeño tesoro. Hasta ahora es lo mejor que he podido darte. Sí, señor. ¿Cómo? Sí, padre. Bueno, si no te gusta ese nombre, bórralo de tu memoria. Al contrario, creo que no sabría llamaros de otra forma. Si otras veces no lo hago, es por vergüenza. Pero de ahora en adelante, para mí no seréis otra cosa que eso. Un padre. Había cerca de San Medardo un pobre que se sentaba sobre el bocal de un pozo y a quien Jean Valjean daba limosna con frecuencia. No había vez que no pasara por delante de él que no le diera algún sueldo, y en ocasiones mantenía conversación con él. Los envidiosos de aquel pobre decían que era de la policía. Era un viejo de 75 años que pasaba el tiempo murmurando oraciones. Una noche que Jean Valjean pasaba por allí y que no llevaba consigo a Cosette, vio al mendigo en su puesto de costumbre, debajo del farol que acababan de encender. El hombre, como siempre, parecía rezar y estaba encorvado. Jean Valjean se llegó a él y le puso en la mano la limosna de costumbre. El mendigo levantó bruscamente los ojos, miró con fijeza a Jean Valjean y después bajó rápidamente la cabeza. Este movimiento fue como un relámpago. Jean Valjean se estremeció. Parecióle entrever a la luz del farol no el rostro pidiendo del viejo mendigo, sino un semblante espantoso y muy conocido. Se alejó rápidamente sin pronunciar palabra. Cuando se hubo retirado, volvió a examinar de lejos la figura del mendigo. La misma estatura, los mismos harapos, la misma apariencia de todos los días.
Estoy loco, sueño. Es imposible. Apenas se atrevía a confesarse a sí mismo que el rostro que había creído descubrir era el de Javert. Por la noche, pensando en ello, sintió no haber preguntado al hombre para obligarle a levantar la cabeza por segunda vez. Al anochecer del día siguiente volvió. El mendigo estaba en su puesto. Dios os guarde, buen hombre. Tomad. Gracias, mi buen señor. Hasta la vista. Jean Valjean se tranquilizó del todo. ¿Pero de dónde diablos he sacado que ese hombre pudiera ser Javert? Tendré que vigilarme. Empezaré a ver visiones. Algunos días después, hacia las 8 de la noche, estaba en su cuarto escuchando una lectura de Cosette. Pasaron los años y un día Guillermo salió de París para ir a cazar a los bosques vecinos. Era un diestro cazador y nadie le igualaba en el dominio del arco. Aquella mañana mató 2 ciervos. Cuando hubo descansado, cogió las 2 hermosas piedras y las... Calla un momento. Nada. Sigue. Las 2 hermosas piezas y las llevó sobre 2 mulas a la capital. En su compañía iban 60 bachilleres. Llegaron a París. Será la señora Constanza quien sube la escalera. Yo la vi acostarse hace un buen rato. Otras veces se ha levantado para ir a la botica. Últimamente no se encuentra muy bien. Pero esos pasos no son de ella. Valjean escuchó. Los pasos eran pesados. ¿Por qué apagas? Ya no podré seguir leyendo. Anda, querida. Vete a acostar y no hagas ruido. Los pasos se habían detenido. Jean Valjean permaneció en silencio, inmóvil, de espaldas a la puerta y conteniendo su respiración en la oscuridad. Al cabo de bastante tiempo, alzó la vista y vio una luz por el ojo de la cerradura. Pasaron algunos minutos y la luz desapareció. En esta ocasión no oyó ruido de pasos. Todo parecía indicar que el que había ido a escuchar a la puerta se había quitado los zapatos. Valjean ya no pudo conciliar el sueño en toda la noche. Al amanecer, cuando estaba casi aletargado de cansancio, fue despertado por el ruido de una puerta que se abría en alguna buhardilla del fondo del corredor. Después oyó los mismos pasos de la víspera. Echóse de la cama y aplicó el ojo a la cerradura. En efecto, era un hombre el que pasó, pero esta vez sin detenerse delante del cuarto de Jean Valjean. El corredor estaba demasiado oscuro para que se pudiese distinguir su rostro. Pero cuando el hombre llegó a la escalera, un rayo de luz hizo resaltar su perfil. Era un hombre de alta estatura. Llevaba un largo levitón y un bastón bajo el brazo. Era la facha formidable de Javert. ¿Qué significa esto? ¿Quién le ha dado una llave? Buenos días tenga usted. ¿Se ha descansado bien? Sí, muy bien. Es decir, anoche me pareció oírla levantarse. ¿Eh? No, señor. Afortunadamente descansé con toda tranquilidad. A las 7 ya estaba acostadita. Entonces habrán sido figuraciones mías. Puede que lo que usted oyera fuese a uno que vino anoche. Ah. ¿Quién era? Es un nuevo inquilino que hay en la casa. ¿Cómo se llama? Simplemente por curiosidad. Con seguridad no lo sé. Pero me parece que me dijo Dumont o Daumont, algo así. ¿Y sabe usted a qué se dedica? Un rentista como vos. Tal vez estas palabras no tenían segunda intención, pero Jean Valjean pensó que la tenía.
Cuando la vieja se hubo retirado, después de limpiar el cuarto, hizo un rollo de unos 100 francos que tenía en un armario y se lo guardó en el bolsillo. Por más precauciones que tomó para hacer esta operación sin que le oyeran remover el dinero, no pudo evitar que se le escapara una moneda de 100 sueldos, haciendo un ruido que a él se le antojó escandaloso. Al anochecer, bajó y miró con atención el bulevar por todos lados. No vio a nadie. El bulevar parecía absolutamente desierto. Pero la verdad es que detrás de los árboles podía ocultarse cualquiera. Abrígate bien. Vamos. Abandonó rápidamente el bulevar y se perdió por las calles trazando las líneas más quebradas que podía y volviendo atrás muchas veces para asegurarse de que nadie le seguía. Era la maniobra típica del ciervo acorralado. Es noche de luna llena. Pero Valjean no la sentía. La luna marcaba en las calles grandes espacios de sombra y luz. Podían deslizarse a lo largo de las casas y de las paredes por el lado oscuro y observar la parte iluminada. No pensaba tal vez que la sombra iría haciéndose menor. Vas a cruzar hasta aquella callejuela sin mirar atrás. No tengas miedo. Yo estaré enseguida a tu lado y no te perderé de vista. En las callejuelas desiertas de la calle Poliveau, creyó estar seguro de que nadie le seguía. Cosette actuaba sin preguntar nada. Los padecimientos de los primeros 6 años de su vida habían dado cierta pasividad a su naturaleza. Por otra parte, se había acostumbrado a las rarezas de Valjean y a los caprichos del destino. Además, estando a su lado, se creía segura. Tampoco Valjean sabía con seguridad hacia dónde se dirigía. Ponía su confianza en Dios, lo mismo que Cosette la ponía en él. Le parecía que tenía agarrado de la mano algo más grande que una niña. Creía sentir un ser invisible que le guiaba. No llevaba ninguna idea meditada, ningún plan, ningún proyecto. No estaba tampoco seguro de que fuese Javert el que le perseguía. Y aunque así fuese, sabía Javert que Jean Valjean era ese hombre del levitón. No le creía muerto. Sin embargo, desde hacía unos días le sucedían cosas muy raras. No necesitaba más. He decidido no volver más a la casa de Gorbeau. Unas veces llevando junto a sí a Cosette y otras haciéndola cruzar sola, Valjean describió muchos laberintos en el barrio de Montfaucon, que yacía dormido como si tuviese sobre sí aún la disciplina de la Edad Media y el yugo del toque de queda. Padre, mirad. Aquella luz parece una posada. Sí, es una posada, pero no me fío. Creo que todavía nos siguen de cerca. Cuando en San Esteban del Monte daban las 11, atravesaba por delante de la comisaría de policía que estaba en el 14 de la calle Pointos. Algunos instantes después, el instinto le hizo volverse y vio claramente, gracias a un farol delator, a 3 hombres que le seguían. Uno de estos hombres entró en el portal de la casa del comisario. Escúchame, Cosette. Darás la vuelta a esta manzana. A nuestra espalda encontrarás un puesto de alfarería. Aguarda allí hasta que yo vaya a recogerte. Ten paciencia, porque tarde o temprano llegaré. ¿Prometido? Prometido. Anda, hija. La niña se separó del perseguido y desapareció de su vista con inteligente indiferencia. Nadie pensaría que iba huyendo. Poco a poco, la luna iba alumbrando la encrucijada. Jean Valjean se escondió en el hueco de una puerta, calculando que si aquellos hombres le seguían, forzosamente él les vería cuando atravesasen aquella claridad. De momento le convenía más convertirse en espía de sus propios perseguidores y distraer la fuga de Cosette. No habían pasado 3 minutos cuando aparecieron los hombres. En esta ocasión eran 4. Se detuvieron en medio de la encrucijada y formaron un grupo como si estuvieran consultándose. Parecían indecisos. El que aparentaba ser el jefe se volvió y señaló vivamente con la mano derecha el punto en que estaba Jean Valjean. Otro parecía indicar con obstinación el punto contrario. Cuando el primero de los hombres se volvió, la luna iluminó su rostro. Esta vez no había duda posible. Era Javert. Han escuchado ustedes el capítulo 18 de Los Miserables, de Víctor Hugo, en adaptación de Alfredo Muñiz.